Perdóname, mami, pero no tengo ni un peso. Esa fue la respuesta de Iván René Valenciano cuando su mamá le pidió 2.000 pesos para comprar un pan y una bolsita de leche para matar el hambre. Un hombre que había tenido una fortuna de 4.000 millones de pesos y llegó a ganarse 1.200 millones de pesos al año. Pero esa noche, cuando su mamá le pidió apenas 2.000 pesitos, Iván René no supo en qué se había mamado toda la plata que hizo en su carrera como futbolista. En realidad, esa plata se fue en las canastas de cervezas que se bebía como si fueran jugo de corozo, en botellas de whisky que le ponían en la mesa, en mujeres hermosas que lo trataban como un rey y lo despachaban como un vagabundo cuando se quedaba dormido de la borrachera, en las hamburguesas que se comía a medianoche en plena concentración con la selección Colombia, y en los amigos que nunca aparecieron cuando cayó en la ruina. Su mamá no quería que fuera futbolista, y no porque no creyera en su talento, sino porque el sexto sentido de las mujeres y el séptimo sentido de las mamás le decían que su hijo iba a coger el mismo camino que su papá, Ariel Valenciano, un exfutbolista que terminó mondado y sin un solo peso, viviendo en la casa de su mamá después de viejo, arruinado por el trago y sin responder por los 6 hijos que tuvo. No, señora, mi papá es mi papá y yo soy yo no voy a repetir la misma historia de mi papá, pero como dicen por ahí, lo que se hereda no se hurta. Cuando Iván René se retiró del fútbol, también quedó mondado y sin un peso como su papá, sufriendo de obesidad, catalogado como un borrachín y con 5 hijos de 3 mujeres diferentes. Mira tú cómo es la vida. El sueño de Iván no era ser futbolista, él quería graduarse del colegio, entrar a la universidad y estudiar ingeniería de sistemas. No admiraba a ningún futbolista. Su ídolo era Michael Jordan y le gustaba más el baloncesto que andar pateando un balón, pero la genética de su papá era muy fuerte y terminó convirtiéndose en un futbolista igual que él, y no cualquier futbolista. Iván René Valenciano era un crack, un tipo con un cuerpo macizo y cara de pocos amigos. Tenía un misil en la pierna derecha porque le pegaba con una potencia que los arqueros le tenían miedo cuando quedaban mano a mano. Quítese, mi hermano, porque ese balón va para adentro y lleva candela. En 1988 arrancó jugando con el Junior de Barranquilla y hasta el sol de hoy tiene el récord de ser el máximo goleador en la historia del equipo con 166 goles. Ya son 30 años consecutivos con ese récord. Pero Valenciano era honesto y reconoció que era flojo para entrenar, flojo para levantarse, flojo para todo. Y hoy lo único que extraña el fútbol es el sueldo, porque le pagaban muy bien. En 1992, el bombardero se fue para Italia con la idea de convertirse en una estrella en el Atalanta, pero la vaina no cuadró. Apenas jugó 5 partidos y no metió ni un solo gol. El fútbol allá era demasiado serio y ordenado, y no se llevó bien con su estilo sabrosón y relajado. Así que sin mucha vuelta se regresó para su casa. Y en su segunda etapa con el Junior, entre 1993 y 1996, Iván René anotó 103 goles, una cantidad que cualquier club desearía. Pasó por México, Unicosta y en Junior nuevamente. Y en 1999 se convirtió en el goleador de Independiente Medellín con 35 goles en una temporada. Pero ahí empezó su caída. La imagen del goleador se empezó a desdibujar y apareció un nuevo personaje, el Iván René comilón, el bebedor y el indisciplinado. Cuando lo llamaban de un equipo para contratarlo, ya no le preguntaban cuántos goles había hecho, sino cuánto pesaba y cómo estaba con el trago. Lo máximo que duraba en un equipo eran 9 meses. No se lo aguantaba nadie. Hasta que en 2009, después de anotar sus últimos 3 goles con Alianza Petrolera, tomó la decisión de retirarse. Y en 2010 debutó como asistente técnico del Real Cartagena. Y lo que pudo haber sido el inicio de una brillante carrera como entrenador, terminó siendo su única y última experiencia en el banquillo. Cuando se retiró del fútbol, no lo llamó absolutamente nadie. Los que él creía que eran sus amigos, toditos desaparecieron. El alcohol y la vida nocturna terminaron por consumirlo. A Iván René le tocó devolverse derrotado para la casa de su mamá, con un bolso lleno de recuerdos y los bolsillos llenos de necesidades. Cualquier peso que se ganaba, se lo gastaba bebiendo ron. Sin darse cuenta, empezó a sufrir de ansiedad y no podía ni dormir. Tenía que tomar un montón de pastillas para poder descansar 2 horitas, pero no se tomaba una sola, se tomaba 3, 4. Se acababa una caja de 30 pastillas en 2 o 3 días, hasta que un día sufrió una sobredosis que le provocó 4 convulsiones. Y lo más triste es que ni siquiera tenía para comprarse una sola pastilla. Pero su vida tocó fondo cuando su mamá entró al cuarto a las 9 de la noche y le pidió esos 2.000 pesitos para comprar un pan y una bolsa de leche. No tenía ni un solo peso para su mamá. Y ahí entendió que algo tenía que cambiar. Al otro día, como mandado de Dios, apareció alguien a ofrecerle 1.000.000 de pesos para hacer un saque de honor en un colegio. Desde ahí empezó a alejarse del alcohol, bajó de peso y le dieron una oportunidad como comentarista de Fox Sports, donde se convirtió en un líder de opinión por su estilo directo y sin pelos en la lengua. Pero la prueba más dura llegó cuando le dijeron que su mamá estaba grave. Cuando la vio en la clínica, le agarró la mano y le dijo: "Mami, ¿qué? ¿Te vas a dejar morir?". "Ay, mijo, es que ya estoy muy cansada, pero me alegro porque te veo bien, porque ya no estás tomando. Mamá, por más difícil que sea mi vida y por más problemas que tenga, te prometo que jamás volveré a mis andanzas". "Ay, mijo, cuánto me alegro". Y después de esas palabras, la mamá de Iván René falleció tomándolo de la mano. Iván René le cumplió su palabra, nunca más volvió a ese infierno. Hoy sigue siendo un respetado comentarista deportivo. Vive en Estados Unidos y entrena a niños que sueñan con ser futbolistas profesionales como lo fue él. Eso sí, con más disciplina. Y cada día vive bajo el principio que sacó de la Biblia y adaptó a su propia vida. No me des mucho porque me olvido de ti. No me des poco porque necesito de ti. Dame el pan necesario para nunca olvidarme de ti.